Bueno, vamos a empezar. Entonces, en parasitología humana nosotros vamos a tener dos grupos importantes de parásitos, valga la redundancia, ¿ya? Un grupo ese que está conformado por parásitos de una sola célula, unicelulares, y los pluricelulares, ¿no? Estos pequeñitos unicelulares nosotros les llamamos también protozoarios, como bien sabemos. Es un repaso interesante de todo lo que seguro ya conocen, pero sin embargo quiero que quede claro. Entonces, los protozoarios o parásitos unicelulares se dividen también a su vez, como están viendo, estos son los protozoarios para empezar, ¿ya? Se dividen en 4 grupos, ¿ya? Dependiendo de algunas características comunes que tiene. Por ejemplo, para moverse, para su locomoción, para desplazarse, para capturar alimentos, para incluso en algún momento atravesar de una zona a otra, algunos parásitos unicelulares, es decir, algunos protozoos, usan estas prolongaciones citoplasmáticas, ya que no son constantes, o sea, elongan una parte de su estructura y luego la retraen. Esas elongaciones, esas prolongaciones citoplasmáticas que le dan un aspecto amorfo, no tiene forma definida, es propio de las amebas, ¿ya? Entre el primer grupo serán las amebas, que también les llaman sarcodinos, les llaman también rizópodos, ojo, sarcodinos, rizópodos o ameboideos. Con cualquiera de esos 3 nombres, el primer grupo, sarcodinos, rizópodos o ameboideos, ¿ya? Entonces, este grupo es importante porque, como hemos dicho, utilizan esas estructuras, esas prolongaciones citoplasmáticas para diversos fines que ellos ven por conveniente, ¿ya? En este grupo están algunos parásitos muy conocidos por nosotros, las amebas en general, ¿ya? Os estaríamos hablando de ameba histolítica en primer lugar, que es una de las cosas que sí tenemos que repasar bien. Es uno de los parásitos que debemos de conocerlo más o menos de forma, diríamos, específica en algunos puntos, porque por ser tan importante sí puede ser motivo de pregunta de examen, ¿ya? Estos son entonces los sarcodinos o rizópodos o amebas. Ameba histolítica es una. Otra importante, ¿ya? Podría ser Entamoeba coli, por ejemplo, ¿ya? Otro grupo importante vendrían a ser las amebas de vida libre, ¿ya? Y en las amebas de vida libre, ustedes saben, hay varios géneros todavía. Está Acanthamoeba, por ejemplo. A veces preguntan eso, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no corresponde a amebas de vida libre, por ejemplo? Acanthamoeba, está Balamutia, ¿no? Y está Naegleria, ¿no? Naegleria, Balamutia, Acanthamoeba. Es más abundante Acanthamoeba ese grupo. Sin embargo, de todo lo que estamos conversando, para situaciones exclusivas de lo que es parasitología y lo que nosotros vamos a comentar hoy día, nos interesa recordar a la ameba histolítica, ¿ya? Porque amebas de vida libre lo vamos a ver ya cuando se haga medicina tropical, ¿ya? En esa parte propiamente de patología infecciosa. Y para esta vez nos quedamos entonces con ameba histolítica. Bueno, esos son los sarcodinos o rizópodos o ameboideos, ¿ya? Que usan pseudópodos. Bien, pero hay otro grupo importante, ya que no usa pseudópodos, tiene una forma mucho más definida, ya, y utiliza estas prolongaciones constantes, no son aquí transitorias como en el caso de los pseudópodos, constantes, de corta dimensión y que están alrededor de toda su anatomía, ¿no? Estos famosos cilios. Entonces a este grupo se le llamará ciliados, ya es el segundo grupo. Le llaman también infusorios, así como una infusión, así, infusorios, ciliados o infusorios. Y aquí existen algunos parásitos, algunos ciliados bastante conocidos, por ejemplo, el Balantidium coli. Ya, no confundan con Entamoeba coli. Entamoeba coli es una ameba, Balantidium coli es un ciliado, ¿ya? Este Balantidium coli viene a ser prácticamente, y eso tenganlo presente, el único ciliado que parasita al humano. Esas cositas del único les gusta preguntar en los exámenes. Es el único ciliado que parasita al ser humano. 2.
es el protozoo de mayor tamaño, el más grande de todos. ¿Ya? Así es. Ciliados, ¿ya? O infusorios. Ahí está el Balantidium coli, ¿no? Hay otro conocido, y de seguro si ustedes hacen algo de memoria, dependiendo qué tanto se acuerden, cuando estudiaban antes del pregrado, o sea, cuando hacían la preuniversitaria y estudiaban zoología como parte de lo que tenían que leer, les hablaban del Paramecium. Ya, el Paramecium también es un ciliado, pero no tiene nada que ver con el humano. ¿Ya? Entonces, acuérdense, es Balantidium coli, no hay otro. ¿Ya? No hay otro. Bien, ya tenemos dos grupos, hay uno tercero, que ya no usa ni cilios, ni tampoco usa pseudópodos. Usa una estructura que también está ya establecida, está anclada en su anatomía, y son los de mayor velocidad porque se mueven muy rápido. Esos son los famosos flagelados. ¿Ya? Flagelados. Flagelados, que también les llaman mastigóforos, así como suena. Flagelados o mastigóforos. ¿Ya? Flagelados o mastigóforos. Todavía hay dos grupos, solamente para conocimiento, unos que se comportan como vegetales y otro que se comporta como animales. Ya, sin embargo, son protozoarios. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver el reino animal? Lo que sucede es que es una excepción. ¿Ya? Y en este grupo, los flagelados, hay uno solo que se mueve como animal, sin embargo, fotosintetiza como planta. ¿Ya? Para cultura general nada más. Es la Euglena viridis. No les van a preguntar. Si estuvieran estudiando zoología, probablemente sí. ¿Ya? Pero lo que sí les pueden preguntar son los otros flagelados de importancia médica. Si ustedes se acuerdan, está Giardia, por ejemplo. Giardia está aquí, tiene su flagelo, se desplaza en base a flagelos. Uno muy parecido a la Giardia en anatomía, en estructura, en apariencia, si ustedes recuerdan, es la Tricomona vaginalis también, por ejemplo, es otro flagelado. ¿Ya? Entonces está Giardia, está Tricomona vaginalis, y están otros dos conocidos por nosotros. Uno es Leishmania. ¿Ya? Algunos quieren pronunciar Leishmania o Leishmania, y no es así. La pronunciación correcta es Leishmania, ¿ya? Porque hay una S y una H. ¿Ya? Leishmania. Y hay varios géneros de Leishmania todavía, como ustedes saben, o varias especies, perdón, de Leishmania. También se ve en parte de medicina tropical. Están los tripanosomas, ¿no es cierto? Los tripanosomas, los que producen enfermedad de Chagas, por ejemplo. Ya dentro de ellos también son flagelados. Sin embargo, lo que hoy día vamos a tocar es Giardia, que es el representativo en parasitología. Leishmania y tripanosoma en la parte de medicina tropical, y tricomona cuando se haga infecciones de transmisión sexual. Todo en su lugar, ¿ya? Todo en su lugar. Muy bien, tenemos tres cosas importantes para repasar hoy día. Entonces tenemos a la ameba histolítica entre los sarcodinos o rizópodos o ameboideos. Tenemos al Balantidium coli entre los ciliados o infusorios, y tenemos a Giardia, ¿no?, entre los flagelados o mastigóforos, ¿no?, y dentro del grupo de los zoomastiginos todavía, ¿no?, porque el fitomastigino es aquel que fotosintetiza y no es parte de lo que vamos a hablar hoy día. Y cuarto grupo es aquel que no lo clasifican por su estructura que le ayuda a moverse, porque no tiene movimiento propio mientras no parasite, ¿ya?, sino más bien lo clasifican porque tienen un aparato apical importante, como están viendo aquí, en un ápice, podríamos decir, en uno de los extremos. Por eso se le llama aparato apical en el grupo apicomplex, así se llama, apicomplex con X o apicomplexa también, ¿ya? Apicomplex o apicomplexa. En algunos textos, ¿ya?, porque en ciencias básicas no vamos a pedir que lean ensayos clínicos ni revistas de experimentos, ¿no es cierto? Esto es texto, esto es tratado. Cuanto más clásico sea, mejor. En algunos textos le llaman esporozoarios, ¿ya? Entre el grupo apicomplex, apicomplexa o esporozoarios. Serán aquellos pues que producen esporozoitos en algún momento de su ciclo evolutivo. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? Plasmodium, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ese parásito que produce la malaria, Plasmodium, independiente de la especie que sea, está dentro de este grupo. Babesia también, ¿ya? Babesia. Y también hay un grupo interesante que son las coccidias. Las coccidias, para que lo recuerden y ya vayan armando un esqueleto de lo que tienen que leer en el tiempo,
Las coccidias vienen a ser esos parásitos unicelulares que producen diarreas acuosas abundantes con pérdida de peso extraordinario de muy larga duración, hablamos de meses a veces, en aquellos pacientes que tienen infección por VIH que están desarrollando el estadio SIDA. ¿Cuáles son? Por ejemplo, está Isospora belli, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium, ¿no? Dentro de ellos el Cryptosporidium parvum, que es el digamos más importante. También está Toxoplasma acá. Y de todo eso nosotros vamos a abordar hoy día lo que es Plasmodium y Babesia. Ya, entonces recapitulemos lo que hemos comentado para que otra vez y ya vaya quedando. Una de las cosas que siempre trato de recomendar es intentemos de que lo que repasamos quede, ya, de tal manera que si es que hay tiempo y lo pueden repasar en buena hora. Si por mala suerte o por situaciones de tiempo, de exigencia laboral, ya no hay tiempo para repasar, algo tiene que quedar, para que en el momento que ustedes puedan afrontar una pregunta, ese algo salga, ya. Esa es una de las cosas, al menos cuando trabajen conmigo, va a ser con la mayoría también. Y otra de las cosas es que está prohibido estar preguntando a los colegas que están recibiendo la clase. Porque han venido ellos a que se les transmita, no han venido a participar, ahí se pierde el tiempo. Si voy a estar tú que dices y tú ahora, o sea, no. Se puede lanzar una pregunta en general, ya, a ver qué más o menos dicen, pero al final uno tiene que llevar la clase. Ya, entonces quiero que se suelten, quiero que más bien estén atentos a lo que se está diciendo. Entonces, repasando, tenemos los que tienen pseudópodos, las amebas, así se les va a llamar, sarcodinos o rizópodos, acuérdense, pero amebas generalmente se les va a decir, ameba histolítica en primer lugar, lo que nos interesa hoy día. Los que usan cilios son los ciliados, ahí estaba el Antidium coli, es el protozoo de mayor tamaño, el único ciliado que parasita al humano. Tenemos a los flagelados, un grupo importante, dentro de ellos hoy día vamos a hablar de Giardia, ¿no? De Giardia. Y tenemos los que tienen ese aparato apical y le dan el nombre al grupo de Apicomplex, y ahí vamos a hablar de Plasmodium y de Babesia, fundamentalmente, ¿ya? Porque lo otro, coccidias, por ejemplo, lo haremos cuando hablen de VIH. Ahí hablaremos con calma de las coccidias, Toxoplasma lo mismo y otras cosas más. Bueno, entonces, estos son los protozoarios, ¿ya? Protozoarios o unicelulares. No confundan cuando hablen de eucariotas y procariotas, ¿ya? ¿Y por qué les comento esto? Porque se confunde, pues. Ya no es que se me ocurra, se confunde. Ya, y si les digo se confunde, será pues porque a mí en algún momento también me habrá confundido. Entonces yo lo tomo en cuenta. Si yo me confundí alguna vez, probablemente también los demás colegas se pueden confundir. Ya, pero eso es hasta que uno lo tiene bien parametrado y sabe qué cosa es qué, ¿no es cierto? Cuando hablamos de eucariotas y procariotas, no hablamos de animales por el número de células, hablamos de que si tienen o no tienen membrana nuclear. ¿Ya? Los eucariotas tienen membrana nuclear y los procariotas no lo tienen, nada más. Esa es la diferencia. Entonces los protozoarios, uno podría pensar que serían procariotas, no lo son. Los protozoarios, a pesar de ser unicelulares, son eucariotas, tienen membrana nuclear. Cuidado con confundir. Los protozoarios son eucariotas. ¿Quiénes son procariotas? Las bacterias. Asunto arreglado. ¿Ya? Asunto arreglado. Muy bien, sigamos entonces. Nosotros también tendremos, aparte de eso que estamos comentando, otro grupo en el cual los parásitos van a estar conformados ya no por una sola célula, sino por varias, los famosos pluricelulares. ¿Ya? Y estos gusanos o helmintos los vamos a clasificar por su forma. ¿Ya? Algunos asemejan a una llanta, a un neumático, o sea, son cilíndricos, ¿ya? Tubulares, cilíndricos, ¿ya? Como neumáticos, y acuérdense, de ahí viene el nombre, ¿no? A esto se les llama nematelmintos, justamente porque tienen esa configuración cilíndrica, ¿ya? Gusanos cilíndricos, nematelmintos, ¿ya? Nematelmintos. También tenemos los planos, ¿ya? Un grupo de planos sin segmentación en el cuerpo y otro grupo de planos que sí tienen segmentación, ¿ya? En base a eso uno tiene que recordar la clasificación.
Entonces podríamos decir, los cilíndricos, que parecen neumáticos, le llamamos nematelmintos, y los planos le llamamos platelmintos. Planos no segmentados o planos segmentados, ¿de acuerdo? Eso tienen un nombre diferente. Tremátodes, y a estos le llaman céstodes. Si se acuerdan eso, ya se acordaron de todita la clasificación en parasitología. ¿Ya? Y es más que seguro, 1000% convencido que esto uno ya lo maneja desde hace mucho tiempo, lo maneja desde el pregrado, incluso de repente desde antes de ingresar a la universidad. Lo que pasa es que como no tiene tanta aplicación clínica, como que un poquito se nos ha quedado ahí guardado, pero ya lo estamos aflorando nuevamente. Entonces, los cilíndricos son a manera de neumáticos nematelmintos y los planos o platelmintos, sin segmentación, tremátodes, y con segmentos, céstodes. Está más que claro que en los planos segmentados, es decir, cuando nosotros hablamos de céstodes, estamos hablando de las tenias, ¿no es cierto? Todas las tenias que puedan existir, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de los planos sin segmentación, estamos hablando de los tremátodes, y aquí segurito que ya se les viene a la cabeza fasciola. Pero también está schistosoma, también está paragonimus, ¿ya? Entonces, los pluricelulares vamos a tratar de enfocarlos de esta manera, ¿ya? Los cilíndricos y los planos, con segmentos, céstodes, sin segmentos, tremátodes. Muy bien, y si nosotros hacemos ese ordenamiento en lo que ya teníamos como conocimientos, ya recordamos la clasificación. En base a eso tenemos que ir ubicando a los diferentes parásitos, ¿ya? Y en base a eso también hay algunas preguntas que a veces nos ponen en los exámenes y que no son para nada complicados, simplemente hay que recordar la parte básica. Por ejemplo, esta que está acá. Les dicen, los siguientes son protozoos que se desplazan mediante flagelos, ¿ya? Excepto flagelos. Si nosotros recordamos, habían 4 grupos: los que tenían pseudópodos, amebas, los que tenían cilios, uno solo, ¿no? Los ciliados, y ahí estaba el Balantidium coli. En los flagelados, todos los que se mueven con ese látigo o flagelo, ¿no? Giardia, Leishmania, ¿qué más? Trypanosoma, ¿no? Fundamentalmente. Ahora vamos a ver. Nos dicen primero Giardia. Giardia está en ese grupo. La Giardia tiene un flagelo, ¿ya? Tiene un flagelo. Cuando hablamos de Trypanosoma cruzi, ¿ya? Trypanosoma cruzi también. ¿Qué produce el Trypanosoma cruzi? La enfermedad de Chagas. Hay otro Trypanosoma importante que también lo vamos a ver cuando hagamos medicina tropical y que no está relacionado a la enfermedad de Chagas. ¿Se acuerdan cuál es? El Trypanosoma gambiense. Y ese produce la enfermedad del sueño. Estoy seguro, probablemente no lo han leído mucho, porque como no es patología de nuestro medio, un poquito como que no le damos mucha importancia. Pero ahora, con todo esto de los viajes internacionales, es importante que no tengan en cuenta. La enfermedad del sueño no es que produzca sueño, es un estado encefalopático, y que obviamente los nativos de la zona lo extrapolan y asimilan de que es sueño lo que tiene el paciente, ¿no? Y está producido por un tripanosoma, que es el Trypanosoma gambiense, y lo transmite un mosquito, también, que muchas veces seguramente lo hemos oído, lo hemos leído de repente de refilón, la mosca tsetse, ¿no es cierto? Bueno, Balantidium coli, ¿qué cosa es? ¿Es flagelado? ¿Es ameba? ¿O es ciliado? Es ciliado. Es más, era el único ciliado que parasitaba al humano, ¿no? Por lo tanto, Balantidium coli escapa de esta clasificación de flagelados. Y aquí viene una recomendación. Cuando nosotros enfocamos una pregunta de este tipo, hay 2 formas de responder. Suponiendo que no fuese exactamente esta pregunta, suponiendo que fuese una pregunta en general. Acá me dicen, ¿cuál no es flagelado? Puede ser que yo ni de nombre conozca a la mayoría, pero yo puedo reconocer suficiente al Balantidium coli y saber que es un ciliado. Si eso me pasa en un examen, yo digo, yo sé que esto es un ciliado. No conozco la A, la B, ni la D, ni la E, pero yo sé que esto es ciliado. No es flagelado, por lo tanto tiene que ser la respuesta, ¿o no? Ya, esa es una de las cosas que vamos a empezar a practicar también, responder el examen. No todo es saber todo. Si lo saben todo, en buena hora. Ya, sino que nos han metido ese chip en el pregrado de que tienes que saber todo, justificar todo, de lo contrario tu respuesta no vale. No es así, acá se trata de marcar bien. Y habrá algunas técnicas y artificios que iremos conversando en el camino.
Bueno, por el momento es Balantidium coli porque es un ciliado, ¿no? Es más, es el único ciliado que afecta al humano y todo lo demás. Cuando hablamos de Trichomona vaginalis, anatómicamente es muy similar a Giardia y ambos son también flagelados. Y cuando hablamos de Leishmania, todas las Leishmanias ya también son flagelados. Es el grupo, digamos, que conforma en características anatómicas muy similares entre todos, ya hay que acordarse, Balantidium está escapando de esa clasificación. Balantidium, como hemos visto al inicio, es un ciliado más bien. ¿Y cuál es el factor de riesgo para tener Balantidium coli como parasitosis humana? Eso también es importante porque en el examen les ponen los datos y les ponen por ahí un aviso que les dice esto es la respuesta. Es la crianza de cerdos, ¿no es cierto? Granjeros que se dedican a la crianza de cerdos están en más riesgo de adquirir Balantidium coli como una parasitosis. ¿Y se acuerdan qué produce? Produce fundamentalmente un cuadro de diarrea disentérica, que le llaman disentería, ¿de qué tipo? Balantidiana, ¿no? Por lo de Balantidium, porque hay una disentería amebiana también. Eso es por ameba histolítica. Clínicamente, muy similares. Clínicamente digo. Muy bien.